Buenos días, tardes o noches, espero que tengan un excelente día. Hoy en este día presento el capítulo 35 de esta historia que se nombra Un nuevo lugar para quedarse. Los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 35. Escuchando la profecía, Doom está en problemas. Albus Dumbledore entró en su despacho presa del pánico. Los hechizos que había adjuntado a una de sus muchas baratijas estaban sonando. Era el del hechizo que tenía sobre la profecía. O alguien había intentado moverla, o se la había llevado. Peor aún, era de madrugada. El lugar estaba lleno de empleados del ministerio. Seguramente alguien ya se habría puesto en contacto si Voldemort hubiera entrado en el edificio. Sin embargo, en lugar de preguntar a los retractos, fue él mismo, usando la red Flu para llamar al departamento correcto, y prácticamente pasó corriendo junto a todos, sin devolverles el saludo. Usando un hechizo, notó que Fletcher seguía allí. Aminoró el paso y se calmó. Fletcher se habría dado cuenta si alguien hubiera entrado. Quizás el hechizo simplemente había fallado. Esperaba que así fuera, pero por alguna razón lo dudaba. Albus no era un hombre tonto ni ilusorio. Mirando a su alrededor, se aseguró de que no hubiera nadie más, aunque nunca había mucha gente allí. Al fin y al cabo, era el departamento de misterios. Los únicos que se aventuraban allí de vez en cuando eran los inefables. ¿Fletcher?, preguntó Albus, en un tono de voz más bajo de lo habitual. Sabía dónde estaba el hombre, podía olerlo, quizá no debería haberle pedido a Fletcher que hiciera eso. ¿Qué?, respondió Doom, aturdido. ¿Has estado durmiendo?, preguntó Dumbledore. Su voz se había vuelto fría y dura. No, negó Fletcher. Albus no podía decir si estaba mintiendo, ya que estaba bajo una capa de invisibilidad. Hazte a un lado, dijo Dumbledore. Doom estaba en el camino de la puerta, habiéndose puesto de pie. Fletcher se apartó, confundido. ¿Por qué estaba Dumbledore allí? No era él quien debía relevarlo, sino Moody, más tarde. De repente, tuvo un mal presentimiento al ver a Dumbledore abrir la puerta. Con determinación, se dirigió al centro de la habitación. Había esferas caídas por todas partes. Vio que el rostro de Dumbledore palidecía. Parecía como si quien tú sabes hubiera ganado la guerra. La mirada que Dumbledore le dirigió le hizo desear estar a kilómetros de distancia. Ve a Grimmauld Place ahora mismo, gruñó Dumbledore furioso, antes de aparecerse en el acto. Las cosas habían ido de mal en peor en cuestión de minutos. De alguna manera, Voldemort había conseguido la profecía y tendría que proteger a Harry aún más ahora. Voldemort haría lo que fuera por matarlo. ¿Cuánto tardaría en contárselo también? Harry podría sentirse traicionado, podría no aceptar el plan que tenía para él. No, lo haría, tenía que hacerlo. Había pasado 5 años entrenándolo para esto. Entrenándolo para aceptar su destino, para salvar a todos, para sacrificarse por los demás. El Horrocrux en Harry significaba que no sobreviviría. Solo podía esperar ocultárselo al chico el mayor tiempo posible. Fletcher tragó saliva con dificultad. ¿Se fue o huyó? Su hombro se hundió en señal de derrota. Dumbledore lo encontraría donde quiera que fuera. Se apareció fuera del ministerio y en la puerta de Grimmauld Place, todavía bajo la capa. Sirius Black le abrió la puerta, oyendo a una mujer maullar de fondo sobre sangre sucia y traidores en su casa. Harry apenas desayunó. Simplemente apareció, haciendo lo que Severus quería que hiciera. Se aseguró de no contradecir la profecía. No quería que nadie la oyera excepto él y Severus. Su corazón latía por las nubes. No estaba seguro de si quería oírla o no. Sabía que esto lo cambiaría todo, o confirmaría sus peores temores. Vio que Severus también estaba sentado, pero no permaneció así mucho tiempo. Neville volvería mañana. Se había ido con su abuela, como la llamaba, por unos días. Solo Harry sabía qué harían. Sentía lástima por Neville. En todo caso, la situación de Neville era peor que la suya. Sus padres estaban muertos, enterrados y desaparecidos. Los padres de Neville estaban vivos, desaparecidos, pero seguían allí. Estaban atrapados en sus propias mentes, llevados a la locura por los Lestrange y Crouch. No podía imaginar lo que Neville sentía cada vez que los veía. Podía imaginar la desesperación que lo invadía cada vez. Sentía mucha pena por su amigo, y fue esa afinidad la que fortaleció tanto su incipiente amistad. Ron jamás podría entender a Harry como Neville, y viceversa. Ron tenía a sus padres y no apreciaba la suerte que tenía. Harry no probó el jugo de calabaza. Prefería el de naranja.
Sin querer, sus pensamientos se dirigieron a los Dursley. ¿Dónde demonios estaban? Esperaba que Dumbledore ya los hubiera encontrado. Vernon no era precisamente conocido por su disimulo. ¿Dónde se escondían? No es que importara, supuso. Simplemente se alegraba de que se hubieran ido. Al menos no cargaría con sus muertes. Su parte Slytherin deseaba que no se fueran, aunque le preocupaba dónde lo colocaría Dumbledore este verano. Sabía que no debía esperar que volviera a ser con Severus. No, a Dumbledore le encantaba dejarlo en ridículo. Por otra parte, ¿en quién más confiaría Dumbledore que lo odiara? En nadie. Harry vio con el rabillo del ojo que Severus se marchaba. Esperó 5 minutos con impaciencia y luego también se fue. Por muy aprensivo que estuviera por escuchar el contenido de la profecía, quería que terminara de una vez. Odiaba que le ocultaran cosas, así que esta era su oportunidad de saber exactamente qué ocultaba Dumbledore. Tardó una eternidad, o al menos así lo sintió Harry, en llegar a las mazmorras. Llevaba de nuevo su capa, a pesar de que la mayoría de los Slytherin se iban a casa. No quería correr el riesgo. Era un Slytherin y extremadamente cauteloso, sobre todo en ciertos aspectos de su vida. Dumbledore no estaba en el desayuno, anunció Harry en voz baja. No está en ningún lugar del mapa. Me di cuenta. Lo que significa que no tenemos mucho tiempo, y lo que sospechaba era cierto, afirmó Severus con firmeza, sin sorprenderse de ver a Harry esta vez. ¿Qué sospechabas? Preguntó Harry, cerrando la puerta mientras Severus lanzaba un hechizo silenciador por la habitación. Nunca se podía ser demasiado precavido, y nadie era más precavido que Severus o Harry. Que tenía un hechizo de alerta sobre la profecía, dijo Severus, sentándose, con el rostro impasible. Eso significa que te llamarán pronto, ¿verdad? Preguntó Harry con sarcasmo. En efecto, respondió Severus secamente. Iba a ser un día largo, tal como había predicho esta mañana. ¿Entonces tienes que romperlo para oírlo? Preguntó Harry, cambiando de tema. Sí, Severus sonrió, obviamente divertido. ¿Entonces nunca lo volverás a escuchar? Harry frunció el ceño. Eso no le parecía bien al chico de 15 años. No. Una vez será suficiente, créeme, afirmó Severus con firmeza. De acuerdo, dijo Harry, respirando hondo y agarrando la esfera, con el corazón de nuevo por las nubes. Conteniendo la respiración, la dejó caer entre los dedos. Ambos hombres contuvieron la respiración al romperse en el suelo de la mazmorra. Los fragmentos desaparecieron al tiempo que una voz familiar invadía la habitación, una voz anormalmente tensa y fuerte. Era exactamente igual a la vez que Harry recordaba de su tercer año. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca. Ninguno de los dos hombres reaccionó a esta parte. Severus lo había oído hacía casi 16 años. A Harry le habían hablado de ello durante su estancia en la mansión Prince, una vez que logró cerrar su mente con eficacia, para que nadie pudiera traspasar sus muros. Nacido de quienes lo desafiaron 3 veces, nacido cuando muere el 7º mes, de nuevo, ambos hombres habían oído esto. A pesar de que estaban pendientes de cada nota de la voz áspera y casi incorpórea para cada palabra. Sus corazones latían a 1000 por hora, aunque Severus estaba más sereno que Harry. La mirada de Harry estaba aprensiva y ansiosa por obtener información. Y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro desconoce. La primera parte la habían oído, pero la segunda no. El marcarlo como su igual era obviamente la cicatriz. Harry se frotó la cicatriz, sin pensar. Severus, sin embargo, estaba dándole vueltas a la parte de la profecía que decía el poder que el Señor Tenebroso desconoce. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Qué poder podía tener Harry que Voldemort no tuviera? Dumbledore probablemente insistió en que era algo insípido, como amor, o algo así. Por desgracia, no pudo pensar mucho más cuando la voz de Trelawney volvió a hablar, distrayéndolo de sus pensamientos. Y uno debe morir a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. A Severus se le atascó la respiración. Siempre lo había sospechado, pero que se lo confirmaran era, cuanto menos, desalentador. Maldita sea, por fin entendía lo que hacía Dumbledore, pero ¿por qué no había entrenado a Harry? ¿Acaso era porque él tampoco pensaba dejar que Harry sobreviviera? ¿Había estado Dumbledore criando a su hijo como un cordero al matadero? Más le valía a Dumbledore agradecer que Lily no estuviera allí, o habría dejado que lo atacara y luego habría empezado con él mismo. Así que por fin comprendía la perspectiva general de Dumbledore. Sintió náuseas, aún más al oír las otras palabras de la profecía. El que tenga el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá cuando muera el 7º mes. El silencio impregnaba el aire. No se dijo nada mientras ambos permanecían allí de pie, atónitos y en silencio.
Harry cerró los ojos y cayó de rodillas. Así que era cierto, él era responsable de la vida de todos. Eso pesó mucho sobre sus jóvenes hombros de inmediato. Su lado Slytherin quería acurrucarse y esconderse del mundo. Todo lo que había pasado finalmente tenía sentido. ¿Por qué Dumbledore le había dejado enfrentarse a Voldemort cuando tenía 11 años? ¿Por qué había dependido de él salvar a Ginny en la cámara? ¿Por qué Dumbledore le había dejado en el torneo y no había intentado liberarle del contrato mágicamente vinculante? Realmente todas habían sido pruebas. Finalmente se dio cuenta de que Dumbledore no era mejor que el propio Voldemort. ¿Por qué Dumbledore nunca se lo había dicho? ¿Había planeado siquiera decírselo? ¿O siempre lo habría mantenido en la oscuridad? ¿Qué esperaba Dumbledore de él? ¿Matar a Voldemort a sangre fría? ¿Sacrificarse por el bien común? ¿Harry? Preguntó Severus en voz baja, con un tono extraño en su voz que Harry no pudo identificar. ¿Sí? Respondió Harry, con voz sin vida. Levantó la mirada y sus ojos estaban igual de vacíos. Esto no cambia nada. Iba a perseguirte de todas formas, y no puedes responsabilizarte de la vida de todos. Tú tampoco lo serás. Ellos desconocen la profecía, pero se quedan en casa, acobardados, esperando a que los aniquile. Eligieron no luchar. Eligieron su propio destino, dijo Severus con aspereza. Si fallo, el mundo está condenado, objetó Harry con la voz y la boca secas. No, Harry, no llegaremos a eso. No lo permitiré. No dejaré que fracases, ¿me entiendes? Le dijo Severus con voz firme y feroz. Entrenaremos como nunca antes, y lo vencerás. ¿Qué significa que tengo un poder que el Señor Tenebroso desconoce? Preguntó Harry, con el corazón latiendo fuerte y acelerado. Su mente trabajaba a toda máquina, recuperando toda la confianza que le quedaba. Severus lo conocía mejor que nadie. Si creía poder hacerlo, solo podía intentarlo. Lo haría, por su madre, por su padre y por su nuevo padre, Severus. Por Neville, Luna y todos los niños inocentes. No podía fallar. La sola idea lo dejaba helado y con una agonía emocionalmente paralizante. No estoy seguro, pero supongo que se refiere a los Horrocruxes, dijo Severus pensativo, contento de ver que esos ojos verdes recuperaban la vida. Casi habían vuelto al estado en que los vio cuando acogió a Harry. Apagados y completamente sin vida. Tenía ganas de ir al despacho de Dumbledore y estrangular al anciano. Si sospechaba lo que creía cierto, entonces el propio viejo imbécil estaba invalidando su juramento. No solo tendría que proteger a Harry de Voldemort, sino también de Dumbledore. Harry frunció el ceño. Aquello no tenía sentido para él, pero no quería pensar más en ello. Solo quería ir a la biblioteca y leer más. Tenía que aprender. Últimamente se había convertido en su mecanismo de defensa. Justo entonces, un mensaje de Patronus llegó por las rendijas de la puerta, con la voz de Dumbledore. Grimmauld Place, ahora, fue todo lo que dijo, y a juzgar por el pánico en la voz del viejo necio, realmente había descubierto que la profecía había desaparecido. Una sonrisa de pura satisfacción y malicia se dibujó en el rostro de Severus. Una que prometía dolor y un tormento sádico para quien la sufriera. Harry había visto la mirada fría y dura de Severus, sus sonrisas burlonas, pero nunca había visto una tan aterradora. En circunstancias normales, Harry se habría encogido de miedo, pero sabía que no iba dirigida a él. Por primera vez, sintió una gran satisfacción al saber que le haría pasar un infierno a Dumbledore. Todo por él, precisamente. Lo hacía sentir especial, querido, amado por primera vez en sus 15 años en este planeta. No le des vueltas a esto, Harry. Si descubro que sí, te pondré sobre mis rodillas. No te preocupes. Todo saldrá bien, me aseguraré de ello, ¿entendido? Lo amonestó Severus con severidad. De acuerdo, dijo Harry en voz baja. Una cálida sensación le invadía el estómago. Incluso ahora Severus era su apoyo. Sin él, sabía que habría estado aterrorizado y furioso por el contenido de la profecía. Bien. Nos vemos luego, dijo Severus antes de salir de sus habitaciones, dirigiéndose a Grimmauld Place, preparándose para un largo día. No le gustaba dejar a Harry, y menos ahora, precisamente ahora. Sin duda necesitaba a alguien. Por desgracia, a veces uno no conseguía lo que quería. No era precisamente la versión de Molly Weasley de nadie, no se le daba bien consolar, pero Harry no esperaba eso de él, lo cual era bueno. Severus no quería decepcionar a Harry. Era una experiencia bastante extraña. Nunca se había sentido así desde Lily, y la había decepcionado. No quería que la historia se repitiera. Harry lo conocía, sabía quién era y lo que podía ofrecer y lo que no. Severus se quedó afuera de Grimmauld Place, pensando con claridad en la dirección. La puerta apareció de la nada.
Con el ceño fruncido hacia la casa, entró a regañadientes cuando le abrieron la puerta. Todos estaban allí, y Dumbledore estaba dándole una paliza a Mundungus Fletcher. Todos evitaban mirar en su dirección. Severus tuvo que contener la ira al ver a Dumbledore. El viejo idiota no tenía ni idea de lo cerca que estaba Severus de darle una paliza. Olvídense de Fletcher. Todos miraron a Severus antes de apartar la vista. Sirius fue el único que se quedó mirando, lleno de disgusto y odio. Por una vez, a Severus no le importó Black. Estaba demasiado aturdido y perturbado por todo lo sucedido esa mañana. Aunque sea divertido, Albus, ¿podemos continuar con el motivo de nuestra visita? Preguntó Severus sin rodeos, con el rostro inexpresivo y los ojos destellando algo completamente indescifrable mientras miraba a Dumbledore. ¿Cómo demonios podría vengarse de Dumbledore por lo que había hecho? ¿Sin causarle un daño permanente al viejo idiota? Su mente recorrió el jardín y luego pensó en Dobby. Severus, por supuesto, sonrió con sorna mentalmente ante sus pensamientos. Era perfecto, y eso era solo el comienzo. Nadie lastimó a Harry, se salió con la suya, y Dumbledore había sido casi peor que los Dursley. Pensando en los Dursley, se preguntó si los elfos domésticos todavía los alimentarían. Albus interrumpió su discurso, mirando a su alrededor casi con timidez. No pretendía perder el control de esa manera. Fletcher estaba encogido en su asiento, con la frente cubierta de sudor, el rostro pálido y demacrado. Si había alguna razón por la que Voldemort temía a Dumbledore, era obvia para todos los presentes. Su magia se le escapaba a oleadas. Su ira era tan potente. Sí, Severus, por supuesto que tienes razón, dijo finalmente. Albus, ¿qué pasó? Preguntó Molly, preocupada. La habían llamado para que se alejara de la cama de su esposo. Los niños también estaban de visita, pero tuvieron que volver a casa. Naturalmente, no estaban contentos. Todos, menos Perky, claro, que seguía sin hablar con su familia. Los médicos esperaban que, ahora que Arthur se había recuperado físicamente, hubiera salido del coma. La profecía ha desaparecido, anunció Dumbledore, lanzando una mirada acusadora a Fletcher una vez más. No podía creer lo que estaba pasando. Voldemort la había conseguido. ¿Desaparecido? ¿Quieres decir que Voldemort se lo ha llevado? Gruñó Moody. Como siempre, su ojo mágico giraba de forma alarmante. Probablemente era una de las personas más inteligentes de la Orden, pero su intelecto estaba nublado por sus sospechas y palabras. Sí, suspiró Dumbledore, sentándose finalmente y luciendo derrotado. ¿Qué significa eso para nosotros? Preguntó Diggle, frunciendo el ceño con preocupación. Mal, dijo Dumbledore sin molestarse en dar más detalles. Entonces, ¿seguimos vigilando la zona? Preguntó Shacklebolt, sabiendo ya la respuesta. No. Es mejor que vigilemos a Harry más de cerca que nunca. Él lo sabe. Ahora intentará matarlo con mucha más fuerza, dijo Dumbledore con gravedad. Severus hizo una mueca interna. A Harry no le haría ninguna gracia. Potter está a salvo en Hogwarts, o al menos tan a salvo como puede estar. No deberíamos malgastar los recursos que tenemos en él. Necesitamos más miembros. Necesitamos que los gigantes estén de nuestro lado, además de otros seres. Cuando ataque, te garantizo que habrá mucha más gente de la que hay en esta sala, a menos que, claro, esperes que los niños luchen por sus vidas. Severus se burló. Era una burla deliberada a Dumbledore. Seguía furioso. Cuanto más tiempo procesaba la información, más se enfadaba. Snape tiene razón, gruñó Moody, pero él mismo sabía que no debía intentar hacerle cambiar de opinión a Dumbledore. Albus. Dile que no esperas que los niños se peleen. Exigió Molly en voz alta, más autoritaria que de costumbre, ya que Arthur no estaba allí para calmar a su furiosa esposa pelirroja. Claro que no, dijo Dumbledore simplemente. Por desgracia, no estaba siendo sincero. Si quería que esa gente siguiera confiando en él, tendría que decir algo. La mayoría tenía hijos por los que luchaban, para mantenerlos al margen de esta guerra. Sabía que era inevitable que los niños lucharan por sus vidas, por su lugar en el mundo mágico. No era algo que su orden estuviera dispuesta a escuchar, ni dispuesta a oír. Muy bien, seguiremos con nuestro rumbo, con una diferencia. Nadie vigila la habitación, dijo con irritación en la voz. Si algo le pasa a mi ahijado, Snape, te mataré, declaró Black con voz feroz. No podía creer que Snape odiara tanto a su ahijado como para ponerlo en peligro, para incitar deliberadamente a Dumbledore a cambiar sus planes de protegerlo. Harry no sabía nada. Ahora que Voldemort lo sabía, corría más peligro que nunca. ¿Alguna vez sabremos qué es esta profecía? Preguntó el Pias Doge, jadeando.
Era tan viejo como Dumbledore. De hecho, había asistido a Hogwarts con él. El Pias era un mago que había formado parte de la Orden del Fénix original. Claro que había cambiado desde la foto que Moody les había tomado a todos. Tenía el pelo más largo y muchas más arrugas. Muchos ojos lo miraron con recelo, como si acabara de pedir que mataran muggles por diversión. Estábamos arriesgando nuestras vidas protegiendo esa cosa. No me digan que no quieren preguntar lo mismo, espetó el Pias, con un jadeo apenas perceptible por la ira que sentía al ser observado con tanta sospecha. Si no querían admitir que también querían respuestas, bien. Siendo sincero consigo mismo, no esperaba que se las dijeran. Es mejor que lo sepa el menor número de personas posible. Dudo que el Señor Oscuro lo comparta con otros, dijo Severus con gravedad. Doge asintió con la cabeza a regañadientes en dirección a Severus, sabiendo que el joven decía la verdad. En efecto, Severus, dijo Dumbledore, tomando rápidamente el control de la conversación. Y ya que estaba allí, tuvo una reunión de la orden como era debido. Harry se encontraba en la biblioteca de Salazar Slytherin. Buscaba algunos libros en particular, con la esperanza de que estuvieran allí y no hubieran sido destruidos. Se preguntaba si los descendientes de Slytherin también habían estado allí, usando esta biblioteca, sabiendo lo especial que era. Se preguntaba si el anterior dueño de su varita también había estado allí, César Slytherin. Hasta el momento no había podido encontrar nada en Parcel. Sin embargo, la biblioteca era enorme, mucho más grande que la biblioteca actual de Hogwarts, lo cual era sorprendente. También le hizo creer que estaba en lo cierto respecto a que los descendientes de Slytherin la usaban. A juzgar por las fechas de publicación, al sacar libros de los estantes, tenía razón. Algunos parecían muy interesantes. Los apartó, pensando en llevárselos. Este lugar es frío, siseó Baltazar, quedándose donde estaba, dentro de la túnica de Harry, mientras su lengua se movía rápidamente. La mirada de Harry se ensombreció levemente. Dejar a Zar allí solo iba a ser lo más difícil de su vida. Sin embargo, no podía hacer nada. Zar crecía cada día. Pronto no podría ocultarlo del mundo. Severus le había advertido que no se acercara demasiado. Como siempre, Severus sabía más, pero ya no podía hacer nada. A menos que encontrara un milagro, pero sabía que ese no era el caso. Nada mágico podría ayudar. La piel de basilisco era inmune a la magia. Eso es solo porque aquí no baja nadie más, susurró Harry, asegurándose de mirar a su familiar para saber que hablaba en Parcel. ¿Ves ahí? Es una chimenea. Calentaría toda la habitación enseguida. Zar simplemente siseó evasivamente mientras colocaba su cabeza debajo de la túnica de Harry nuevamente. Una hora después, tenía 20 libros sobre una mesa que ya no estaba vacía. Sin embargo, ninguno era el que buscaba. Abriendo un cajón, encontró algunos libros pequeños, mucho papel y plumas muy raras, sin duda viejas. La curiosidad lo venció. Sabía que no debía leer los diarios de la gente, pero lo sacó y empezó a hojear uno. Estaba en Parcel. Este era de César Slytherin. La emoción lo invadió. Cogió los demás y encontró más de César y 2 de Salazar Slytherin. El libro que sostenía valdría millones de galeones. Era de uno de los legendarios fundadores de esta misma escuela. La pregunta era, ¿sería la historia exacta? ¿O la había reescrito un enemigo de Salazar Slytherin? Tantas posibilidades se ocultaban en ese libro. Abriendo otros cajones, encontró un libro sin encuadernar, muy similar en apariencia al que tenía. Abriendo el libro con delicadeza, descubrió que era diferente del que había leído, aunque también de César Slytherin. Se preguntó brevemente cuántos libros habría escrito aquel hombre. Quizá el diario tendría la respuesta. Sonrió triunfante, pues por fin había encontrado lo que buscaba. Por suerte, había traído su mochila, una nueva, no una usada. Su educación no era lo único que había cambiado, o mejor dicho, su cuerpo no era lo único que había cambiado. Su ropa y su actitud también. Metió primero los otros libros y luego el que estaba sin encuadernar. Tendría que guardarlos en las habitaciones de Severus. No podía arriesgarse a que Ronald Weasley los encontrara, ni a ninguno de los demás. Se equivocarían. Si lo descubrían, Dumbledore lo descubriría, y entonces lo llamarían a su despacho y no lo perderían de vista nunca más. Harry se estremeció al pensarlo, y luego se preguntó, ¿habría vuelto ya Severus? Llevaba mucho tiempo aquí abajo. Dejaría su bolsa y su serpiente en los aposentos de Severus y luego iría a almorzar. La verdad es que tenía mucha hambre. Cuando Harry entró en el gran comedor, se alegró muchísimo al ver a un chico de pelo negro sentado en el banco junto a su sitio habitual. Neville alzó la vista con curiosidad al mismo tiempo y le sonrió radiante. Harry le devolvió la sonrisa. Era agradable sentirse querido.
Se acercó a la mesa y vio que Luna también había vuelto. Había ido con Neville, quizás a conocer a sus padres. ¿Y a su abuela? Hola, ¿qué tal tus vacaciones? Preguntó Harry en voz baja, con tono comprensivo. Estuvo bien. Mi abuela está orgullosa de mí, sonrió Neville con orgullo. Luna nos acompañó a conocer a mis padres y fue muy amable con ellos. Harry podía imaginársela allí sentada hablando de narles, caballos alados invisibles y otras criaturas extrañas que creía existentes. Reprimió su diversión, pensando en la expresión de la abuela de Neville. A Luna le costó acostumbrarse. Me alegra que lo pasaras bien. Gracias por mi regalo, dijo Harry. Neville le había regalado un libro de hebología y otro de defensa avanzada. Por supuesto, los leyó en cuanto los recibió. Gracias, y tú también, respondió Neville alegremente. Harry, a su vez, le había conseguido libros sobre maleficios y maldiciones. ¿Qué tal si practicamos después de comer? ¿Luna también? Sugirió Harry, cogiendo comida y poniéndola en su plato. ¿En serio? Preguntó Neville, con aspecto y voz esperanzados. Ante el gesto de Harry, dijo, me encantaría. Me muero de ganas de usar mi nueva varita como es debido. Hablando de eso, ¿qué tal? ¿Qué tal tus hechizos? ¿Ya has probado el encantamiento Patronus? Preguntó Harry. Eso le recordó a su propio Patronus, que de alguna manera se había transformado en una cierva. Había leído más sobre el tema y había descubierto que cuando alguien cambiaba, su Patronus cambiaba. Estos cambios podían incluir un cambio emocional, como tener otro ser querido, ya fuera una hija, una amante o un tutor, y otros cambios complejos que el libro no profundizaba. Esto se debía principalmente a que no ocurría a menudo, ya que no mucha gente podía lanzar un Patronus corpóreo. No pude usar magia durante las fiestas, dijo Neville después de terminar de comer. A diferencia de Ron, Neville tenía modales respetuosos que, por supuesto, le había inculcado su testaruda abuela. ¿Qué tal tus vacaciones? Preguntó Neville, sintiéndose un poco culpable. El pobre Harry se había quedado atrapado allí solo, sin nadie durante las vacaciones de Navidad. O eso creía. Fue divertido, la verdad. He estado leyendo mucho, respondió Harry con sinceridad. Además, había pasado tiempo con Severus y había recibido regalos. No solo una varita y una funda. También había recibido un colgante de Severus, uno que hacía las veces de traslador. Lo llevaría a la mansión Prince, sin importar las protecciones que rodearan el lugar donde se encontraba o donde lo encerraran. Estaba bajo su túnica, y allí permanecería. Luna le había regalado un libro sobre criaturas mágicas con y sin visión. El profesor Flitwick le había regalado caramelos de ratón de hielo por Navidad. Hagrid le había regalado una cartera marrón peluda con colmillos. Hermione le había enviado un diario parlante, que él guardó enseguida en el fondo de su baúl. Ron le había regalado un paquete enorme de grajeas de todos los sabores, a pesar de que no eran amigos. Molly le había regalado un suéter, dulce de azúcar y pasteles de carne picada. Toby, bendito sea, le había regalado a Harry un retrato suyo, sin duda pintado por la propia criatura. Harry, a su vez, le había dado a Dobby un par de calcetines negros para combinar con su nueva túnica. Esta era la túnica que Harry le había pedido a Severus, y se veía elegante con ella. Remus y Sirius le habían dado un libro sobre magia defensiva práctica y sus usos contra las artes oscuras. Estaban, por supuesto, los espejos que Black había dicho que James y él habían usado durante el castigo y con los que se habían divertido mucho. Todo lo que tendría que hacer era decirle el nombre de Sirius mientras se miraba en el suyo, y lo vería allí para hablar con él. Tonks lo había hecho sentir bastante lástima de sí mismo. Le había dado una pequeña maqueta funcional de su saeta de fuego. Le había hecho extrañar volar como nadie jamás lo creería. Los elfos domésticos de Prince Manor le habían regalado un surtido de dulces, plumas de azúcar, ranas de chocolate y un pastel de Navidad casero. Oh, dijo Neville. Había notado que Harry leía mucho este año. De hecho, más le valía andarse con cuidado, o avergonzaría a los Ravenclaw. Harry nunca había sido de los que leían libros. Demonios, ni siquiera había leído los libros que se suponía que debía leer el año siguiente. Algo había cambiado, pero no se atrevía a preguntarle a Harry qué, aunque presentía que tenía algo que ver con quien tú sabes. ¿Listo? Preguntó Harry mientras vaciaba su plato. Sí, dijo Neville, casi saltando arriba y abajo en el banco. Entonces ve a buscar a Luna. Te encontraré en la puerta, le dijo Harry, levantándose y alejándose. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si les gustó los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta. Sin más nos vemos a la próxima. Adiós.